Ahora, si nosotros seleccionamos este elemento frame y damos un clic derecho, vamos a ver las propiedades de este elemento frame. Por ejemplo, tiene una longitud de 2 metros con 13, ya tiene un nudo inicial de 31. El nudo inicial de 30 es el nudo 31 y el nudo final es N14. ¿Cómo sabemos que este nudo es el inicial y este nudo es el final? Eso se debe a los ejes locales de esta barra 111. A ver, para ver estos ejes locales nos vamos a este icono y aquí damos clic en ejes locales y damos un OK. Para acercarnos, para tener una visualización mejor, damos en esta lupa y nos acercamos. Como ustedes se dan cuenta, esta flechita roja nos indica el eje local 1 y está indicando la dirección de inicio a final, es decir, este es el nudo inicial y este es el nudo final para este elemento frame 111. Es por eso que nos muestra como nudo inicial al nudo 31 que ustedes ven acá y el nudo final el N14 que ustedes ven acá. Ahora nos muestra también las coordenadas de cada nudo, el nudo inicial y el nudo final nos muestran sus coordenadas. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí nos muestra el tipo de sección que es ese elemento frame. Es una sección FSEC1 que por default el programa SAP nos proporciona. Si nos vamos acá, este recuadro nos indica el tipo o las cargas que se le ha asignado a este elemento, a esta barra. Como no se ha asignado ninguna carga, no hay cargas que nos muestran. Si queremos asignar cargas, damos clic acá y nos aparecerá un recuadro. Si queremos asignar cargas de gravedad, cargas distribuidas, de temperatura, de formación, esfuerzos, de cargas concentradas, bueno, en fin, ¿no? Esto será tema de videos posteriores. Para volver a su normalidad, damos clic en esta lupa, Resort Full View, y vamos a desactivar los ejes locales. Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos cambiar también el nombre de esta barra? Podemos seleccionar aquí y damos el nombre de B11 por decir y le damos un acá, pero no se muestra en la pantalla el cambio que se ha realizado. Para ello damos clic aquí en este lapicito que es refrescar ventana y efectivamente si le damos clic ahí el cambio se realiza. Si nosotros queremos hacer el cambio de todas las barras, podemos seleccionar todos los elementos. Seleccionamos todos los elementos, incluidos nudos si es posible, y aquí nos muestra la información. Se ha seleccionado 12 nudos y 23 elementos frame. Luego nos vamos al menú Edit y en la parte final Change Levels nosotros seleccionamos aquí los elementos frames, nada más, todo el elemento frame, y damos la etiqueta de barra 1. Va a iniciar en el nudo número 1 y el incremento va a ir de 1 en 1. Luego, para que el cambio se realice y nos muestre en esta ventana, tenemos que ir a este icono Edit
a auto relabel al inlist y se ha cambiado ya los 23 elementos frame y le damos un OK. Si ustedes se dan cuenta, se ha cambiado simplemente todas las barras, no se ha cambiado los nudos siguen manteniéndose, N11, N6, N9 y la SOI simplemente se ha cambiado todas las barras. Bien, a ver, creo que se ha explicado la mayoría de los comandos del menú edit. Espero que este video les haya servido, les haya sido de su agrado. En los posteriores videos estaremos presentando los demás comandos: menú view, el menú definir, dibujar, seleccionar, asignar, es decir, los comandos más básicos para que posteriormente, después de esto, entremos ya a un curso un poco más avanzado y a resolver problemas netamente, hacer el análisis, y bueno, un curso final sería un diseño de un edificio en el programa SAP. Gracias por visitar este canal y será hasta una nueva oportunidad.